Buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sean todos bienvenidos. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Okay. ¿Perdón? Se escucha muy bien. Bueno. Ok. Sí, bienvenidos sean todos nuevamente a este sábado, día de seminario. Nuevamente estamos reunidos aquí en la Sagrada Comunidad de Junín de Nicaragua para comenzar esta conferencia de principio divino. Y vamos a estudiar el día de hoy la conferencia de la caída, la segunda parte. Ya vimos la primera parte y bueno, si tienen algunas preguntas o alguna consulta, dudas sobre ello, pueden poner también en los comentarios y también abrir su micrófono, ¿verdad? Pero ahorita pues vamos a dar inicio. Entonces, antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar a Dios para iniciar esta hora de conferencia y así que nos podamos nosotros poner en el corazón correcto a lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a orar. Buenas tardes, Padre Celestial, Padres verdaderos. En esta tarde damos gracias porque nos permite una vez más estar aquí. Nos permite estar compartiendo en esta noche su mensaje central, el mensaje del principio divino. Sabemos que usted necesita personas que puedan escuchar este mensaje, que puedan adquirir este mensaje en sus vidas, que puedan transformar sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar presentes y que podamos siempre conectarnos a través de usted y hacer su voluntad en esta hora. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y por todas las cosas que nos brinda todos los días. Queremos aprender a estar agradecidos, Padre Celestial, a dar gracias por las cosas pequeñas que tenemos y que muchas veces olvidamos esa gran gracia que nos da otorgada. Entonces, en esta noche le damos gracias y iniciamos esta conferencia. Gracias por todo. Reportamos para su nombre Mesías, Padre Verdaderos. Amén. Bien, entonces, a continuación, vamos a pasar a la conferencia de la caída, la segunda parte. Si alguno tiene alguna pregunta, pueden escribir un mensaje en un chat y con mucho gusto, cualquier pregunta la vamos a responder. Entonces, vamos a compartir pantalla para dar inicio. Vamos a estudiar, como habíamos mencionado, la conferencia de la caída, la segunda parte. Y es que esta conferencia es muy interesante y trae muchos detalles, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que básicamente esta conferencia, la caída, nos enseña sobre la raíz del pecado. Y descubrimos que en realidad este relato es un relato simbólico. Este relato que está en la Biblia del jardín del Edén sobre Adán y Eva y que ellos comieron de un fruto y que ese fruto les causó la caída. En realidad descubrimos a través de la conferencia anterior, a través de mostrar los versículos bíblicos y utilizando también la razón, ¿verdad? De que este relato no puede ser un relato literal, sino que es simbólico. Y deducimos también de que los árboles simbolizan a Adán y a Eva. La serpiente dijimos que simboliza a un arcángel que Dios creó que se llamaba Lucifer, pero ese arcángel desobedeció a Dios y se convirtió en Satanás. Eso lo podemos leer en los versículos, ¿verdad? Apocalipsis 12:9, 2 de Pedro 2:4, Isaías 14:2. Entonces, deducimos al final que el árbol de la vida es Adán, perfecto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal era Eva. Entonces, la pregunta que habíamos quedado del seminario anterior era, ¿qué simboliza el fruto entonces? ¿Por qué Dios le prohibió a Adán y Eva comer de ese fruto? ¿Qué es lo que representa y por qué, si todo lo que Dios creó, por qué creó Dios? Lo creó, ¿verdad? Lo creó, valga la redundancia, lo creó para Adán y Eva, para que Adán y Eva fueran felices. No hay nada en el universo que Dios haya creado que no sirva a Adán y a Eva.
Todo lo que Dios hizo, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, fue creado para servir tanto la parte espiritual como la parte física del hombre, el ser humano. En este caso, Adán y Eva. Por lo tanto, el fruto también fue creado por Dios para que le sirviera a Adán y Eva en algún propósito. Pero entonces, ¿por qué Dios le dijo que no comieran si iban a morir? ¿Por qué Dios creó algo así con la posibilidad de que sus hijos murieran espiritualmente? ¿Qué es lo que representa ese fruto? ¿Y por qué solo en el árbol de la ciencia del bien y el mal está ese fruto, verdad? Bueno, si nosotros avanzamos, ¿verdad? Entonces más la conferencia, vamos a deducir que el fruto, ¿verdad? Antes de pasar a deducir cuál es el delito del hombre, primero vamos a ver qué es el delito, cuál es el delito del ángel. Porque Lucifer también cometió delito en el jardín del Edén. Por eso Dios lo expulsó también. O sea, por eso Dios le puso ese castigo, lo podemos ver en la Biblia. ¿Cuál fue el delito que cometió el ángel? En primera Judas 6:7 se habla sobre el delito del ángel. Y la Biblia nos expresa en ese versículo de que, bueno, si lo busco aquí, Judas solamente tiene un versículo bíblico, ¿verdad? Perdón, solamente un capítulo Judas en realidad. No tiene más capítulos, pero tiene ese capítulo, tiene esta información. Entonces, si buscamos en Judas, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice. Dice, los ángeles, lo mismo que Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales que como de la misma manera que aquellos fornicaron y se fueron en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces dice que así como las ciudades vecinas, como Sodoma y Gomorra, y ellos, ¿qué hicieron? Fornicaron y se fueron tras un uso antinatural de la carne, padeciendo así el castigo del fuego eterno. Entonces, el delito del ángel menciona en Judas 1, 6, 7, que es la fornicación. Y el delito de fornicación es un delito que no se puede cometer por una sola persona, un solo ser. Fornicación involucra a dos personas, un acto sexual fuera de los permisos, de los principios de Dios. Eso es lo que significa fornicación. Entonces, que el ángel haya cometido fornicación en el jardín del Edén, eso nos da a entender que hubo alguien con quien él cometió ese delito también. Porque, repito, ese es un pecado que no se puede cometer por una misma persona, sino que tiene que haber dos personas involucradas en ese pecado. Entonces, la gran pregunta, ¿con quién fue el ángel que cometió ese delito de fornicación en el jardín del Edén? Bueno, para ello vamos a deducir cuál es el delito del hombre. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 27, capítulo 3 en adelante también, vamos a encontrar el relato del jardín del Edén, donde Dios llama a Adán y le dice, ¿por qué te escondes? Entonces, ¿qué es lo que dice Adán cuando él se esconde, verdad? Dios dice, me escondí de ti, dice Adán, porque tenía vergüenza, porque estaba desnudo, dice. Nosotros leemos la Biblia, él dice que se sentía avergonzado porque estaba desnudo, por eso se escondió. Entonces Dios le dice, ¿y quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comieras? Entonces está muy claro cómo Dios relaciona la desnudez con haber comido del árbol, ¿verdad? Entonces, porque antes de que ellos comieran del árbol de la ciencia, el bien y el mal, de ese fruto, ellos andaban desnudos en el jardín del Edén y no se sentían vergüenza, no sentían que estaban haciendo algo malo, ¿verdad? Sin embargo, después de comer de ese fruto, ellos sintieron que estaban desnudos. ¿A qué se debe esto? Bueno, está de más decir, ¿verdad?, que cuando una persona comete un pecado o un delito, es naturaleza o esconder los restos o esconder la evidencia del delito que se cometió, ¿sí o no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, vengo y me como, digamos que hay un pastel en la cocina, pero ese pastel no es para mí, es para otra persona. Pero yo tengo mucha hambre, vengo y me lo como, ¿verdad? No me importa que sea para alguien más.
Pero viene el dueño y me encuentra comiendo. ¿Qué voy a hacer yo? Inmediatamente voy a esconder los restos, ¿verdad? Voy a esconder el pastel, o voy a tapar la boca, o voy a limpiar que no mire ninguna evidencia de que yo hice eso, ¿verdad? Es como una reacción natural a yo esconder por lo cual yo estoy fallando, pecando, cometiendo el error. Entonces, el hecho de que Adán y Eva se escondieran y taparan sus partes sexuales, como menciona la Biblia, eso nos indica que fue a través de estas partes sexuales que ellos cometieron ese delito. Eso quiere decir que ellos cometieron un delito de fornicación. Ese fue el delito de Adán y Eva. O sea, que ellos tuvieron una relación sexual sin el permiso de Dios. O sea, que ellos no esperaron el momento para hacer eso. Y ya vamos a ir hablando poco a poco de eso. Entonces, pero lo que quiero que quede claro, ¿verdad? Es cómo Dios confronta a Adán y a Eva, como buscando para que Adán y Eva de alguna manera se arrepintieran, ¿verdad? De sus pecados, se arrepintieran de lo que habían hecho. Porque por supuesto que Dios ya sabía que Adán y Eva habían caído. Cuando Dios va a Adán a preguntarle, Adán, ¿por qué te escondes? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué pregunta a Dios algo que ya sabe? Ya Dios ya sabía que Adán y Eva habían caído, habían comido el fruto. Entonces, ¿por qué Dios pregunta algo que ya sabe? Esto es porque Dios quiere encontrar en el ser humano, en el hombre, una responsabilidad, que el hombre se haga responsable. Entonces, siempre Dios está esperando que nosotros, los seres humanos, nos hagamos responsables de las cosas que hacemos, de los errores que cometemos. Entonces, si nosotros cometemos un error o pecamos, cometemos un pecado y lo escondemos, ¿verdad? Lo tenemos escondido y todo, entonces eso nos va a alejar más bien de Dios. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros delitos y arrepentirnos de ellos. Y eso es lo que Dios estaba buscando que Adán y Eva hicieran en el jardín del Edén. Por eso Dios, ya sabiendo él, aún así él va y les pregunta, ¿por qué? Porque Dios quería que ellos se arrepintieran o confesaran su pecado, ¿verdad? Y se arrepintieran. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Lo podemos leer en la Biblia. Adán le echó la culpa a Eva. Entonces dice Adán, claramente dice, la mujer que me diste, dice, ella me dio de comer el fruto y yo comí. Como diciendo, no es mi culpa, ¿verdad? Sino es culpa de la mujer. Entonces falló, ¿verdad? Ahí Adán, no hizo responsable. Porque diferente hubiera sido la actitud si le hubiera dicho, bueno, me arrepiento, he cometido pecado, yo soy el culpable, quiero arrepentirme, no merezco vivir, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud totalmente diferente y opuesta. Y Dios puede trabajar con ese tipo de actitud. Puede haber un fundamento para que Dios pueda restaurar más fácil a la humanidad. En este caso, Adán y a Eva. Pero Adán no se hizo responsable y le echó la culpa a Eva, que es lo que pasa también ahora en nuestra sociedad, en nuestra día a día. Nosotros muchas veces cometemos falta y nos queremos que los demás sean responsables. Los otros son culpables. Yo soy malo porque el gobierno es malo, porque mis maestros son malos, porque mis amigos son malos. Entonces, porque todo el mundo es malo, entonces yo también soy malo. Le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Y no nos hacemos responsables nosotros mismos de nuestras acciones. Y por eso es que no podemos tampoco entonces iniciar el proceso de restauración, porque estamos en ese círculo vicioso de que, bueno, los demás son los malos, no yo. Yo soy bueno. Entonces, en realidad no es así, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, confesar a Dios y arrepentirnos, porque esa es la actitud mínima para comenzar nuestro camino de la restauración, el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y regresar de esa manera. Si no nos arrepentimos sinceramente frente a Dios, no vamos a poder iniciar siquiera el camino de la restauración. Entonces, tenemos que dar ese paso de valiente, ¿verdad? Y ser sinceros. Entonces, así como Adán no se hizo responsable, ¿verdad? También Eva, cuando Dios fue a Eva, si recuerdan en la Biblia, menciona que Dios le dijo a Eva, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo Eva? Eva le echó la culpa a la serpiente, tampoco se hizo responsable. Y bueno, Dios después le castigó a la serpiente, pero después le echó castigo a Eva y después a Adán. Pero en realidad el culpable
Los culpables, ¿verdad? De este delito fueron Adán y Eva, no la serpiente. Por eso es que Dios va a pedirle cuentas a Adán primero, a Eva. No va donde la serpiente, ¿verdad? A decirle, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué engañaste a Adán y Eva? ¿Por qué los engañaste diciendo que comieran del fruto? No. Los responsables son Adán y Eva. Entonces, por ello, ahora todos estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Entonces, que Dios relacione la desnudez diciendo, ¿por qué te diste cuenta ahora que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste el fruto? O sea, que eso quiere decir que hay una relación entre el comer del fruto y la desnudez. Y repito, es naturaleza humana esconder aquello por lo cual nosotros cometimos una falta, un pecado. Y por eso Adán y Eva escondieron sus partes sexuales. En Job 31-33 también menciona sobre esto, sobre esta naturaleza humana de esconder aquello por lo cual nosotros cometemos una falta, un pecado. Entonces, si nosotros analizamos también en el jardín del Edén, ¿qué otro pecado pudieran haber cometido Adán y Eva en ese momento? No hay ningún otro pecado, ¿verdad? Es el único pecado que ellos podían haber cometido que les causara semejante caída espiritual, la muerte espiritual. Porque en realidad ellos estaban inmaduros en un periodo de crecimiento, pero no había como así como ahora, ¿verdad? Que tenemos una sociedad llena de pecado y aquí podemos cometer, hay diferentes tipos de pecados que se pueden cometer, ¿verdad? Y diferentes tipos de delitos. Entonces, pero en esa época, Adán y Eva, cuando no había nadie, cuando ellas eran únicos, entonces era como muy difícil, ¿verdad? Cometer como otro tipo de pecado, así como robo de dinero, qué sé yo, robar o algo. Entonces, yo pienso que el único pecado, ¿verdad? De hecho, como dice el principio divino, no es que yo lo piense, sino que así es como dice el principio, que el único pecado que ellos podían haber cometido era el pecado de fornicación. Aparte, todas las religiones aceptan que el pecado de fornicación es uno de los pecados más es uno de los pecados más fuertes que existen. Es uno de los pecados más graves. El pecado de adulterio y fornicación son los pecados más graves que existen. El pecado más grave, de hecho, que existe para el espíritu. Por eso muchas religiones también enfatizan mucho en la abstinencia y, ¿verdad? Y como la religión, como los católicos, pues, que no se casan también, que no tienen hijos. ¿Por qué? Porque ellos están en una época, en una era en la que es necesario eh, no participar de ese tipo de actos, ¿verdad? Para no llegar a cometer ese pecado, ¿verdad? De pecado mortal. Pero bueno, vamos a seguir viendo, porque el fruto, recuerden, que estaba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué representa el fruto? Entonces, si el árbol de la ciencia del bien y el mal representa a Eva, ¿qué representa el fruto? El fruto es el medio por el cual el árbol se va a multiplicar, porque en el fruto se encuentra la semilla. Entonces nosotros venimos, plantamos la semilla y podemos tener otro árbol y así sucesivamente podemos ir multiplicando el árbol a través de la semilla que tiene el fruto. Entonces el fruto es el medio por el cual el árbol se multiplica. Y el árbol simboliza a Eva, dijimos. Entonces, ¿qué es eso que Eva tiene que es por el medio por el cual ella se multiplica? Es su órgano sexual, ¿verdad? El principio divino nos explica que el fruto representa el órgano sexual de Eva. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Ahora sí encontramos lógica por qué Dios prohibió a Adán y Eva no comer del fruto, o sea, no tocar sus órganos sexuales. Porque todavía ellos no estaban preparados para esa experiencia. Ellos todavía eran muy jóvenes, eran casi niños, ¿verdad? Todavía. Por eso Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, no, en pocas palabras, en palabras claras, no se toquen sus órganos sexuales, ni siquiera se les ocurra comer, como dice la Biblia, o sea, ni siquiera se les ocurra tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a la muerte espiritual, dice Dios. Y fue así. Eso fue lo que ocurrió. Ellos comieron y murieron espiritualmente.
Y por eso todos sus descendientes son un montón de descendientes, una raza de difuntos, ¿verdad? Difuntos, muertos espiritualmente, todo. Por eso el hombre perdió total conexión con Dios. Porque un hombre muerto espiritualmente, ¿qué conexión va a tener con Dios si está muerto? No puede hablar con Dios porque está muerto. Dios es espíritu, necesitamos tener un espíritu vivo para poder hablar con Dios, para poder comunicarnos con Dios, para que Dios nos pueda dar su mensaje. Y por eso durante muchos miles de años el ser humano se apartó de Dios, porque un ser humano muerto no puede experimentar a Dios, que es un Dios vivo. Entonces nosotros necesitamos sí o sí estar vivos espiritualmente para que podamos experimentar a Dios, el Dios vivo. Y bueno, Adán y Eva transmitieron esta muerte espiritual a todos sus descendientes, incluyendo nosotros, ¿verdad? Pero Dios ha venido luchando y luchando durante miles y miles de años para ir trabajando con ciertas figuras centrales que han podido hacer ciertas condiciones del lado de Dios, para ir Dios restaurando al ser humano poco a poco. Y ahí hemos llegado a una era en la actualidad, en la cual ya el fundamento ya es muy grande, ya la verdad de Dios se puede hablar de una manera muchísimo más clara de lo que se puede hablar, de lo que se podía hablar hace 2000 años y muchísimo más antes, incluso ni se diga, ¿verdad? O sea, hoy podemos hablar la verdad de Dios con una claridad y, y con una lógica tan grande que antes, nunca antes había existido de esta manera, sino hasta esta época. Entonces eso es por la gracia, ¿verdad? La gracia de estar viviendo en esta era, la gracia del mérito de la era. Pero entonces, siguiendo con el fruto, ¿por qué Dios les prohibió a Adán y Eva comer del fruto si el fruto fue creado por Dios, dijimos, y todo lo que Dios hizo lo creó para Adán y Eva? Bueno, simple y sencillamente porque Adán y Eva primero tenían que crecer. Recuerdan las tres bendiciones: crecer, después multiplicar y después dominar. Entonces ellos primero tenían que cumplir con la primera bendición, que era crecer. Y crecer significa cultivar un carácter divino, o sea, llegar a la madurez, tanto física como espiritual. Y una vez ellos llegan a la perfección, cumplen la primera bendición de crecer, entonces, solamente entonces Dios le puede dar la bendición y el permiso de hacer marido y mujer, o sea, esposo y esposa, y casarse, y de esa manera pueden hacer uso del fruto sin ningún problema. ¿Me entienden? O sea, que pueden tener relaciones sexuales sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Primero tenían que ellos que madurar, crecer, llegar a la adultez, convertirse en esposo y esposa, o sea, casarse, recibir la bendición de Dios de matrimonio. Y una vez después de eso, ya ellos podían tener relaciones sexuales normalmente. Y no sería un pecado. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales fueron creadas por Dios. El fruto, o sea, los órganos sexuales, el autor es Dios. Lo que pasa ahora, estamos viviendo en una sociedad en la cual todo está corrompido, ¿verdad? Y los órganos sexuales, Satanás los corrompió de tal manera de que todo lo que venga, que tenga que ser con los órganos sexuales, ya es pecado, ¿verdad? Ya es malo. Pero originalmente Dios creó los órganos sexuales para que fuera lo más precioso, ¿verdad? Que una persona puede lograr alcanzar. O sea, la relación sexual entre una pareja, entre esposo y esposa, es como el acto culmine más precioso que puede tener, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, como estamos viviendo en una sociedad donde lo que abunda es este pecado sexual, pecado de fornicación, en todos los niveles, ¿verdad? Lo podemos decir. Entonces, claro, ahora pensamos que todo lo que sea órgano sexual ya es malo, ya es pecado. Sí, es pecado lo que hay en el mundo satánico, claro que es pecado, pero originalmente Dios creó los órganos sexuales para que fuera lo más precioso y lo más sagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que para que un hombre y una mujer pudieran haber tenido ese tipo de relación originalmente, o sea, una relación sexual centrada en Dios, o sea, con el permiso de Dios, ellos primero tenían que llegar a la perfección, o sea, convertirse en uno con Dios, llegar a la adultez espiritual, a la madurez espiritual. Entonces, después de eso, ya podían tener el permiso de Dios para poder hacer uso normal del órgano sexual, o sea, comer del fruto.
¿Y por qué? Porque de esa manera el ser humano se va a multiplicar, que va a cumplir la segunda bendición, ¿verdad? De Dios, que es multiplicar. ¿Cómo más se va a multiplicar el ser humano? Si no es como la célula, ¿verdad? Que va a salir de mí otro ser humano, otra persona, así como se va a despegar o algo, ¿verdad? O como las plantas que ellas se multiplican ahí entre ellas mismas, no necesitan, ¿verdad? Hay animales que son también, que no necesitan pareja, pero como las plantas, pues, que tienen estambre y pistilo, ¿verdad? Pero la única manera en que el ser humano se va a multiplicar es a través de los órganos sexuales, porque eso fue creado por Dios y de esa manera tiene que multiplicarse, no hay otra manera, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con esta conferencia también aclarando este tema tan importante, porque muchas religiones piensan que el órgano sexual es algo pecaminoso, algo malo, que Dios no debe tocar, ¿verdad? Porque es pecado, si todo lo que tenga que ver con el órgano sexual es pecado, pues. Pero en realidad no es correcto decir eso, porque en realidad los órganos sexuales fueron creados por Dios, solamente que tenemos que tener el permiso de Dios para hacer uso, ¿verdad? Entonces, eso es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Eh, entonces, el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, deducimos que termina siendo el órgano sexual de Eva. Y por eso Dios les prohibió que no comieran del fruto porque iban a morir. O sea, en pocas palabras, que no tuvieran relaciones sexuales. Y terminaron desobedeciendo. Y entonces ahora vemos también por qué entonces ellos no les importó, ¿verdad? Bueno, muchas cosas podemos ir deduciendo de lo que habíamos explicado en la conferencia anterior. Recordemos que Dios les dijo que el día que coman del fruto ciertamente morirán. Sin embargo, a ellos no les importó eso y murieron, ¿verdad? No les importó. ¿Por qué? Porque el fruto representa ese amor sexual y que es la fuerza más poderosa del universo. Por lo tanto, ¿verdad? Por eso ellos fueron capaces incluso de dar su vida, sin importar, ¿verdad? Por este fruto, por tener relaciones sexuales, o sea, por este fruto, ¿verdad? Porque Dios hizo la fuerza del amor como la fuerza más poderosa del universo. Por lo tanto, por eso Dios les dio el mandamiento, como una advertencia, ¿verdad? Porque no pueden estar jugando con eso, porque esa fuerza es muy poderosa y los va a terminar haciendo que se accidenten, ¿verdad? Es algo muy poderoso, ¿para qué estar jugando, hincándolo o dándole vuelta, ¿verdad? Es mejor evitar eso, porque de esa manera es la manera en cómo va a tener victoria y dominar esa fuerza. Entonces Adán y Eva cayeron por el uso prematuro, inmaduro, fuera del principio del amor. Y claramente habla sobre fuera del principio. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el permiso de Dios para tener ese tipo de relación sexual. Y por eso en Juan 8:44, que lo voy a leer ese versículo porque dice muchas cosas que vamos a utilizar, de hecho. Ese versículo está en Juan 8:44. Entonces permíteme. Okay. Ok, aquí, permíteme. Bueno, básicamente en ese versículo es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Jesús le habla a los escribas y los fariseos
Entonces dice así, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Y bueno, básicamente lo que Jesús está diciendo ahí es que, claro, como Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Centralizado en Satanás porque terminaron haciendo lo que Satanás le dijo, lo que Dios le dijo. Entonces, ellos terminaron cayendo, pecando. Y se convirtieron en descendientes de Satanás automáticamente. Fueron descendientes de Satanás. Ya Dios no podía hacer nada, ¿verdad? Porque ellos voluntariamente decidieron seguir a Satanás. Que Satanás los obligó o Dios les obligó. Nada. Adán y Eva voluntariamente decidieron hacerle caso a lo que Satanás dijo. Entonces ellos atendieron más la voz de Satanás. Por eso se convirtieron en hijos del diablo, ¿verdad? Por eso dice Jesús esas palabras tan fuertes. Entonces, básicamente, y también Satanás se convirtió como en príncipe de este mundo, en 2 Corintios 4:4. Bueno, pero algo que tenemos que aclarar aquí también es sobre lo que es la caída espiritual, pero vamos a ir viendo más adelante. A continuación vamos a hablar sobre el proceso y la motivación de la caída. ¿Cómo fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el motivo, la motivación y el proceso? ¿Por qué el plano de Dios, siendo Dios perfecto, ¿verdad? Sabemos que Dios es perfecto, Dios es bueno. ¿Por qué Dios, siendo perfecto, hizo un plan o ideó un plan con la posibilidad de que ese plan pudiera caer o pudiera fracasar o pudiera terminar como ha terminado, ¿verdad? Que Adán y Eva cayeron y la humanidad se encuentra en un caos. ¿Cómo puede ser que un Dios perfecto, todopoderoso, hiciera un plan así? Entonces vamos a estudiar a continuación cuál fue el proceso y la motivación. Vamos a entender por qué fue posible la caída, por qué fue posible, a pesar de que no estaba planeado por Dios, ni mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, fue posible. Vamos a ver, Dios creó primero al mundo angélico, mundo espiritual, si lo pueden ver en la pantalla. Y ese punto negro que pueden ver en la diapositiva, el mundo espiritual a la derecha, son los seres espirituales, en este caso los ángeles. Los ángeles que poseen un cuerpo espiritual, pero no poseen cuerpo físico. Entonces Dios creó primero el mundo espiritual y entre ellos, uno de los principales era Lucifer. Lucifer era como un líder de ángeles. Y le vamos a poner, cómo vemos esa flecha, cómo se dirige a Lucifer, simboliza que Dios entregaba su amor, ¿verdad?, directamente a Lucifer, y Lucifer transmitía este amor al mundo angélico. Era como el monopolizador de el que repartía, ¿verdad?, las instrucciones y las direcciones de Dios al mundo angélico. Entonces, si nosotros vemos, Lucifer estaba como una cúspide, ¿verdad? Estaba en la cima, era como el líder de los ángeles, él era el principal. Pero Dios continúa creando. Y esa creación de Dios duró miles y miles de años, no fue de un día para otro ni de la noche a la mañana. En la Biblia nos hablan que fueron 6 días, pero sabemos que la ciencia menciona que son 6 eras geológicas y cada era dura miles de años. Entonces, en realidad, los 6 días que habla la Biblia, 6 días de la creación, son 6 días simbólicos. En realidad son 6 periodos, 6 etapas diferentes. Y cada etapa lleva miles y miles de años. Entonces Lucifer estaba acostumbrado por miles y miles de años de ser el líder, de ser el número uno, el que recibe directamente de Dios sus instrucciones, su amor. Pero Dios continúa creando y crea el mundo físico. Y en el mundo físico Dios crea a los animales. Los animales son seres que poseen cuerpo físico, pero no poseen cuerpo espiritual, no pueden interactuar con los espíritus. Y ni viceversa, ni los espíritus pueden interactuar con el mundo físico, ni con los animales. Entonces Lucifer miraba que Dios continuaba creando, ¿verdad? Entonces, pero Lucifer mira que Dios creó a los animales, ¿verdad?
a lo mejor dinosaurios, qué sé yo. Pero así como Lucifer no podía intervenir en el mundo de los animales, el mundo físico, tampoco los animales o el mundo físico podían intervenir en su mundo. Entonces estaban como dos mundos separados, ¿verdad? Dos dimensiones separadas. Pero Dios continúa creando y entonces Dios pues finalmente crea su hijo Adán y Eva, que es la culminación de toda su creación. Y Adán y Eva eran diferentes. Ya era por primera vez, después de miles de años, existía un ser que poseía ambos cuerpos, tanto cuerpo espiritual como cuerpo físico. Y por primera vez entonces había un ser con la capacidad de interactuar con ambas dimensiones y con el potencial de dominar ambas dimensiones. Y Lucifer miró esto y sabía esto, Lucifer. Porque Lucifer antes se creía el principal, el que tenía el dominio, el favorito de Dios, el número uno. Pero cuando mira que Dios creó a Adán y Eva y Adán y Eva aparecen, entonces él se da cuenta de que en realidad él no es el principal, de que él no es el número uno, de que él no es el que va a tener el dominio total, sino que estos de que recién aparecen, Adán y Eva, eran los que Dios tenía pensado que iban a gobernar el universo entero, tanto la dimensión espiritual como la dimensión física. Y por lo tanto Lucifer comenzó a sentir celos, comenzó a sentir, porque también Lucifer no solo miraba eso, sino que miraba cómo Dios amaba mucho a Adán y Eva. Por supuesto, si Dios es su padre, ¿verdad? Es el padre de Adán y Eva, ¿cómo no los va a amar, verdad? Son sus hijos. Entonces Lucifer observaba este amor que Dios entregaba a Adán y Eva y lo comparaba con el amor que Dios le daba a él. Entonces él sintió, el principio de uno explica, sintió una especie de amor disminuido. O sea, que él sintió que Dios ya no lo amaba, o sea, que lo amaba menos. Pero en realidad no era que Dios lo amaba menos, sino que Dios amaba a Adán y Eva mucho porque eran sus hijos, por lo tanto él comparaba el amor que Dios entregaba a Adán y Eva, lo comparaba con el amor que Dios le daba a él. Entonces él sentía que Dios la amaba menos y se sintió desplazado por Dios, sintió que Dios ya no la amaba menos, incluso sintió que Dios era injusto. ¿Por qué? Porque él había acompañado a él, a Dios, a la creación durante miles y miles de años, y a esto que recién aparece, Adán y Eva, y a ellos les da todo, ¿verdad? Les da todo el amor, les da todo el gobierno, les da todo. Entonces Lucifer sintió este celo hacia Adán y Eva, porque se sentía que Dios no lo amaba más, no lo amaba, pero en realidad Dios sí lo amaba, a Lucifer lo amaba igual que lo amaba antes, como siempre. Solamente que Dios, por supuesto, amaba a Adán y Eva porque Adán y Eva siempre estuvieron en la mente de Dios antes incluso de crear a Lucifer. Incluso antes de que existiera Lucifer, en la mente de Dios ya existía antes Adán y Eva. Adán y Eva eran los primeros en existir en la mente de Dios porque Dios pensó en Adán y Eva antes de pensar incluso en Lucifer. Pero Lucifer lo creó primero, por supuesto, porque Lucifer ayudó a Dios en la creación, en efecto, y Dios creó los animales primero que Adán y Eva. Pero no porque Dios creara los animales o los dinosaurios primero que Adán y Eva, no quiere decir que los dinosaurios son los más especiales, los más importantes de la creación. Lo que Dios, lo más importante y lo que Dios más quería en realidad era crear a Adán y Eva, desde antes incluso, repito, de crear a Lucifer y a todo el universo. Entonces, en la mente de Dios, Adán y Eva existía desde siempre, pero si no es hasta este momento que se llega a culminar y entonces Dios por fin sintió una gran felicidad. La Biblia nos habla que Dios sentía felicidad cada vez que completaba una cosa de la creación, pero cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios experimentó la máxima felicidad. Entonces, más felicidad que todos los días anteriores que había hecho todas las cosas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva era la culminación, era lo que realmente Dios quería. Dios no quería un universo, Dios no quería mundo físico, mundo espiritual, Dios no quería los ángeles, Dios no quería los animales, Dios quería a sus hijos, Adán y Eva. ¿Pero qué? Para que sus hijos puedan vivir, puedan interactuar, puedan
crecer. Entonces Dios creó el medio ambiente, para que sus hijos puedan vivir. Entonces por eso Dios hizo tanta preparación, por eso Dios tardó tanto tiempo en crear el mundo espiritual y el mundo físico, para que sus hijos puedan tener un medio ambiente en el cual ellos puedan desarrollarse tanto espiritual como físicamente y así asemejarse a Dios y tener esta relación de amor verdadero junto con Dios, que es su Padre. Entonces este era el plano de Dios. Pero finalmente aparecen sus objetos de amor, Adán y Eva, entonces Dios siente la máxima felicidad y con justa razón Dios los ama más, ¿verdad? Porque primero son sus hijos, segundo es lo que más Dios quería. Entonces, Lucifer no le gustó esto, no le gustó, él pensaba que él era el principal, él pensaba que él era el número uno, él pensaba que eh, él era el favorito de Dios, cuando en realidad no era así, ¿verdad? No era el favorito de Dios. El favorito de Dios en la creación es Adán y Eva, son los seres humanos. Y Lucifer, con estos celos, por supuesto, entonces no le gustó el plan de Dios, se apartó, se apartó. Bueno, ¿por qué Dios entonces creó a Lucifer? Porque Lucifer, como dice Hebreos 1:14, fue creado como un servidor de los seres humanos. O sea, en Hebreos 1:14 menciona que los ángeles son espíritus servidores. Y es así en realidad. Dios creó el mundo angélico para servir al ser humano en su parte espiritual y a los animales para servir al ser humano en su parte física. Entonces los ángeles, incluido Lucifer, fue creado por Dios para servir a Adán y Eva espiritualmente. Pero ¿cómo es posible? Decía Lucifer, ¿verdad? Dentro de sí mismo. ¿Cómo es posible? Yo estando miles y miles de años, tengo muchísima más experiencia que lo que tiene Adán y Eva. Y yo tengo que ponerme a los pies de Adán y Eva y servirle a ellos, ¿verdad? Entonces, este tipo de actitud que tuvo Lucifer, así fue como razonó Lucifer, ¿verdad? Pensando de que Dios era injusto y cómo es posible que él, estando tanto tiempo, todavía tiene que servir a ellos dos que recién aparecen. Entonces Lucifer estaba tomando solamente su punto de vista, no tomaba el punto de vista de Dios, no miraba que Adán y Eva eran los hijos de Dios. Y al ser los hijos de Dios, ¿verdad? Directos de Dios, entonces él debería haberse sentido más bien agradecido y honrado de tener la oportunidad de servir a los hijos de Dios directamente. Y también cuando Adán y Eva iban a llegar a la perfección, o sea, se convirtieran en uno con Dios, entonces Adán y Eva se iban a convertir en el canal sustancial del amor de Dios. O sea, Dios iba a manifestar en toda la creación a través de Adán y Eva. Porque recordemos que cuando la primera bendición, cuando un hombre llega a la perfección, entonces esa persona se convierte en uno con Dios, es la encarnación de Dios. Dios puede manifestar su amor a través de esa persona, que fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Si recordamos, Jesús llegó a la perfección y Jesús era la manifestación de Dios en la tierra. Por eso cuando Jesús decía, el que me ve a mí, ve a visto a Dios, es porque Dios podía obrar naturalmente a través de Jesús y Dios podía de esa manera, a través de Jesús, ser como Jesús era como un canal. Entonces Dios podía amar más sustancialmente a las personas, ¿verdad? Entonces venir que Jesús te dio un abrazo a vos, es como si Dios mismo ya tiene manos y brazos y te puede abrazar a ti mismo, ¿verdad? Es más sustancial, entonces el amor de Dios se siente más sustancial. Entonces, Adán y Eva se iban a convertir entonces en este puente de Dios para toda la creación. Porque Dios no tiene mano, ¿verdad? No podemos decir que Dios tiene mano y va a venir y te va a abrazar, porque Dios es invisible. Dios está en todos lados. Pero a través del ser humano Dios se puede manifestar, ¿verdad? Entonces, repito, si en caso, ¿verdad? Jesús te hubiera dado un abrazo a vos o a alguno de ustedes, es como si Dios mismo te hubiera abrazado, ¿verdad? O sea, así parecido. Lo que le quiero decir es que Lucifer en ese momento, si hubiera tomado el punto de vista de Dios, él, primero que nada, si hubiera tomado el punto de vista de Dios, hubiera, a pesar de que se sentía celo y sentía que Dios la amaba menos, con solo el hecho de decir que, bueno, Dios es bueno y Dios algo va a hacer, tiene algún plan que tal vez yo no entiendo en este momento,
Pero lo que sé es que Dios es bueno y Dios algo va a hacer. ¿Qué iba a ocurrir entonces? Que Adán y Eva se iban a convertir en ese canal de amor de Dios y el amor que iba a recibir Lucifer iba a ser muchísimo mayor y más sustancial que el que recibía antes de Dios. Porque el amor que recibía Lucifer de Dios antes, sí era un amor directamente de Dios, pero era menos sustancial, ¿me entiendes? Pero con Adán y Eva, que ya poseen cuerpo, tanto espiritual como físico, es un amor más sustancial. Entonces, Lucifer ni por su mente se le pasó, ¿verdad? De que Dios incluso quería darle un amor muchísimo más sustancial a él, ¿verdad? Porque en realidad ese era el plan de Dios, que Adán y Eva, al ser sus hijos, al ser ellos la encarnación de él mismo, ¿verdad? Cuando iba a la perfección es su encarnación, entonces el plan de Dios es que Adán y Eva se convirtieran en el puente de amor para toda la creación, tanto física como espiritualmente, incluyendo Lucifer. Entonces el amor de Dios iba a ser muchísimo más sustancial, tanto para los animales como para los ángeles, para toda la creación en general, ¿verdad? Pero eso lo iba a entender Lucifer, hasta después lo iba a entender, ¿verdad? Pero él no entendía el plan de Dios. O sea, muchas veces nos pasa esto a nosotros, muchas veces no entendemos el plan de Dios y queremos hacer las cosas o tomar decisiones a lo que nosotros vemos que hay ahorita en el momento. Pero las cosas pasan por alguna razón y si Dios nos pide que nosotros hagamos algo y no entendemos, muchas veces no entendemos eso que Dios nos dice, pero tenemos nosotros que tener fe primero en que Dios es bueno y si Dios nos lo pide es por algo, ¿verdad? Y después vamos a llegar a entender. Después, más adelante, vamos a entender de por qué es que Dios nos pedía tal cosa, por qué es que Dios quería que hiciéramos tal cosa, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero Lucifer se puso en esa posición de, no, yo no entiendo por qué Dios es injusto, por qué Dios ya no me ama más, por qué solamente ama a Adán y Eva y a mí ya ni me voltea a ver. Entonces, no tomó el punto de vista de Dios, ¿verdad? Repito, no tomó el punto de vista de Dios, entonces y fue una manera egocéntrica, tomó su propio punto de vista y por lo tanto se apartó de la voluntad de Dios. Y por primera vez, así como en la diapositiva, existía un ser que tenía un propósito totalmente diferente al de Dios. O sea, un propósito apartado de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es como ese círculo azul. Entonces, por primera vez existía ese ser que tenía un propósito aparte de Dios. Y Dios pues no se preocupaba mucho porque nada puede existir fuera de su dominio. Si Lucifer tiene ese propósito, tarde o temprano él tendría que regresar nuevamente a su posición, ¿verdad? Él abandonó su posición ahí. Entonces no tomó el punto de vista de Dios, se olvidó de que Dios es bueno y si Dios hace esto es por algo será. Él debió haber dicho esto, ¿verdad? Si Dios creó a Adán y Eva, por algo será. Si Dios ama más a Adán y Eva, que son sus hijos, por algo será, porque Dios es bueno y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Eso debió decir Lucifer, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta para que ese propósito se sustancialice? Recordemos el fundamento de 4 posiciones, hace falta un objeto. Entonces, si hay un objeto, ese propósito se puede hacer realidad. Por eso Dios no le preocupaba mucho que Lucifer se apartara o que Lucifer no entendiera su plan, ¿verdad? No lo entendía Lucifer, pero no le importaba mucho a Dios porque tarde o temprano iba a regresar y a ocupar nuevamente su posición. Y la vida continúa, ¿verdad? Eso se parece, ¿verdad? Como cuando una familia tiene 2 hijos, ¿verdad? El hijo mayor, ¿verdad? Que digamos tiene 5 años, 6, 7 años, más o menos. Pero después nace el menor, que es recién nacido, entonces como es más pequeño, más chiquito, entonces los papás lo miman más, le dan más amor, más cuidado. Y por supuesto que el mayorcito va a notar esto, ¿verdad? Va a notar que ya no le prestan atención a él, va a notar que ya no lo aman más a él porque los padres siempre están pendientes del más pequeño. Entonces el mayorcito se va a sentir desplazado o puede llegar a sentir celos del menor. Entonces es parecido a lo que se experimentó Lucifer. Pero ¿qué van a hacer los padres? Los padres
saben que puede llegar a experimentar esto, pero se le va a pasar, ¿verdad? Va a madurar y va a llegar a entender de que esos celos en realidad no tenían sentido, ¿verdad? Y el hijo también va a llegar a entender de que era un sinsentido tener ese tipo de celos, ¿verdad? Entonces Lucifer iba a llegar a entender eso, pero vamos que llegó Lucifer y terminó tentando a Eva y transmitiéndole el propósito falso que él tenía a Eva. La Biblia dice que Lucifer se relacionó con Eva y le dijo, ¿acaso Dios te dijo que no comieras del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? No, le dijo, ¿acaso Dios te dijo que no comieras de ningún fruto? Eh, entonces Eva le dice, no, dice Dios que podemos comer de cualquier fruto, menos del de la ciencia del bien y el mal. Entonces Lucifer ahí por primera vez cometió el acto de decir algo diferente a lo que Dios decía, de transmitir su propósito fuera de los principios, diciéndole de que no iba a morir, sino que más bien Dios sabe que el día que coman se le abrirán sus ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Y aquí vemos que entonces Lucifer termina convenciendo a Eva de comer del fruto. Y esa acción de dar y recibir que vemos ahí en la gráfica, una acción de dar y recibir entre Lucifer y Eva, en realidad lo que ocurrió ahí fue un acto, porque fue el que comió del fruto y comió con Lucifer. Eva comió del fruto con Lucifer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí se concretó un acto sexual, o sea, un acto de fornicación espiritual, o sea, un acto sexual entre Eva y Lucifer. Pero ¿cómo es posible esto, verdad? Si Lucifer es un espíritu, un ángel. Bueno, es posible porque Eva tiene un cuerpo espiritual. El principio divino explica que nosotros tenemos un cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual es idéntico a nuestro cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que también tenemos órganos sexuales espirituales, así como tenemos físicamente. Entonces, Lucifer tuvo este acto, o sea, esta relación sexual con Eva, acto caído, o sea, fornicación espiritual con Eva. Y ahí se produjo la caída espiritual. Eso es lo que el principio divino llama la caída espiritual. Entonces, Eva se colocó en la posición de objeto de Lucifer. Se unió al propósito de Lucifer y terminó obedeciendo, o sea, terminó respondiendo a ese propósito falso que tenía Lucifer. Y de esa manera, por primera vez, llegó a existir el mal. Porque antes no existía, pues antes Lucifer solo estaba afuera de los principios de Dios, pero no se había concretado nada malo, ¿verdad? Simplemente tenía un propósito diferente. Y, y pues no iba a pasar nada, ¿verdad? Él iba a regresar. Pero ya una vez que Eva se pone en la posición de objeto y responde a ese propósito falso que tenía Lucifer, de esa manera entonces por primera vez llega a existir el mal. Comete un acto malo, un acto de fornicación espiritual y ya existe la maldad en ese momento. Existió por primera vez en la historia un acto de pecado de maldad. Entonces Eva se sintió como que ella murió espiritualmente, ¿verdad? Entonces cuando Eva se compara con Adán, ella miró que la gran diferencia, ¿verdad? Que había, porque Adán sí, no había caído Adán. Adán todavía seguía puro espiritualmente, todavía seguía vivo. Entonces Eva sintió como una especie, explica el principio divino, como una especie de como no sentirse tan culpable, ¿verdad? Como cuando uno hace algo malo. Eh, entonces, para no sentirse culpable, uno trata de convencer a los otros o de que otros también lo hagan para uno no sentirse menos malo, para sentirse menos malo, ¿verdad? Pero en realidad, como habían dicho por antes, ¿verdad? El pecado es pecado independientemente de si lo hace todo el mundo o si no lo hace nadie. O sea que el bien y el mal, independientemente de la cantidad de personas que lo hagan o no lo hagan, eso no hace la diferencia. O sea, algo no es bueno, algo no es, perdón, lo que quiero decir es que algo eh, no es menos malo solo porque nadie lo hace, ¿verdad? Y, y algo es algo, ¿verdad? Solo porque nadie lo está haciendo no quiere decir que, que no sea malo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que el Eva quiso transmitir esto para sentirse ella como que no, lo que había hecho no era tan malo, pues, sentirse menos culpable. Por eso Eva
terminó convenciendo a Adán de comer del fruto también. Por eso la Biblia dice que Eva fue a Adán también y dio de comer a Adán. Y este comió, dice la Biblia. Entonces, Lucifer transmitió propósito falso a Eva y Eva transmitió ese propósito falso a Adán, ¿verdad? Entonces, de esa manera terminó Eva arrastrando a Adán también al pecado y destruyendo, incluso matando al que podría haber sido el Mesías, su Salvador. Por supuesto, no es culpa de Eva, ¿verdad? Sino es culpa de Adán, porque Adán debió mantenerse firme y decirle a Eva que no, que por qué me estás dando de comer de ese fruto si Dios dijo que no deberíamos de comer, ¿verdad? Esa debió ser la actitud correcta que debió tener Adán de decirle a Eva, no hacerle caso a la voz de Eva, ¿verdad? Y de esa manera Adán hubiera llegado a la perfección, se hubiera convertido en el Mesías, en uno con Dios, y hubiera salvado a la humanidad, a Eva, muchísimo más fácil. Pero vamos a hablar después de eso un poco más después, entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo casi. Entonces Adán y Eva terminaron convencidos por Satanás, centrados en Satán, y multiplicando hijos falsos, familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas y un mundo falso. Entonces, en Isaías 14:12 nos habla sobre Lucifer, ¿verdad? Como nos dice que Lucifer decía en su corazón, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono y me asemejaré al Altísimo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las estrellas de Dios, Adán y Eva? ¿Y por qué dice la Biblia que se iba a asemejar al Altísimo? Porque Lucifer, o sea, Satán, se convirtió en el Dios falso de este mundo. Está ocupando una posición de Dios falso que no le corresponde, ¿verdad? Y en Juan 8:44, vosotros sos de vuestro padre el diablo, ya lo leímos ahora, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque mató a Adán y Eva. Y no se mantuvo en la verdad, también dice el versículo. O sea, quiere decir que también ese versículo afirma esto que estamos diciendo de que Lucifer antes estaba en la verdad, antes estaba siguiendo los principios de Dios, pero se corrompió y no se mantuvo en la verdad, sino que buscó un propósito falso, todo por los celos que sentía hacia Adán y Eva. Y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él, ¿verdad? Dice, porque es padre de la mentira, o sea, el iniciador. Y ya lo vimos ahorita en este capítulo de proceso y motivación, de que por primera vez él fue el primero que dijo algo diferente a lo que Dios dijo. Entonces, por eso él fue el padre de la mentira, él fue el que dio origen el que dijo la primera mentira fue él y ahí dio origen a todas las demás mentiras. Por eso ahora vivimos un mundo lleno de mentiras, ¿verdad? Donde todo el mundo miente, todo el mundo dice y hace cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Entonces, en 2 Corintios 44, y bueno, hermanos, vamos a dejarla aquí la conferencia. Básicamente, acabamos de explicar un poco lo que es el proceso y la motivación, pero vamos a continuar el próximo sábado con esta misma conferencia porque es bastante contenido lo que tenemos que dar y lo que falta aún todavía. Pero ya podemos entender a través de esta conferencia cuál fue el proceso y la motivación detrás de la caída. ¿Por qué Lucifer hizo lo que hizo? ¿Por qué Eva hizo lo que hizo? ¿Por qué Adán hizo lo que hizo? ¿Verdad? Cómo cada uno de ellos, qué es lo que más o menos sentía cada uno de ellos al momento de la caída, ¿verdad? Y vemos que esa fue la motivación de cada uno de ellos, cómo fallaron y ese fue el proceso en cómo se produjo la caída. Bueno, hermanos, esta explicación es la explicación que damos, que trae el principio divino en la enseñanza de la iglesia de unificación. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y vamos con mucho gusto a atenderles. Si no, también vamos a pasar a cerrar, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, ninguna pregunta. Ah, bueno.
Ok, entonces vamos a terminar aquí. Este video lo estoy subiendo en Facebook, en la página de CARP, por si quieren volver a verlo o quieren, qué sé yo, compartirlo con alguna persona. Recuerden que el link también lo voy a estar compartiendo todos los sábados para que puedan compartirlo con otras personas que tal vez puedan escuchar el principio divino, les interese o les guste, y así podamos compartir, multiplicar la verdad. Bien, entonces, si no tienen ninguna otra consulta, si pueden encender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo. Ok, entonces vamos a tomar 1, 2, 3. Ok, saludos, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Qué gran boca. Adiós. Dile. Adiós, tío. Adiós. Adiós. Tío Fito. Bye bye. Nos dice tío Fito el mono. Pero